no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, las reflexiones, las opiniones, la lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento, no es dogma. Yo te invito sencilla y llanamente a utilizar la información que vas a escuchar aquí para entablar un diálogo interno contigo mismo, con las personas cercanas, familiares, amigos, quizás gente del trabajo. ¿Por qué? Pues porque hoy más que nunca la información es poder. La información es la herramienta definitiva para luchar contra esa realidad que unos poquitos nos quieren imponer. La información es el arma definitiva en esta guerra por tu mente, y se trata de recuperar nuestras mentes, nuestra capacidad de reflexionar, la capacidad de ver la realidad, lo que realmente está ocurriendo. Y ya sabes que si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Se trata precisamente de eso, de resistir el taladro de nuestras mentes. Se trata de poder elevarse por encima del cacao maravillado, el ruido informativo y desinformativo al que nos están sometiendo, y eso solamente se puede hacer a través de un trabajo de búsqueda de buena información, yendo a las fuentes, y después madurando a través de un periodo, no muy largo, pero sí quizás de asentamiento de ese conocimiento, integrándolo con uno mismo y después intentando hallar soluciones. Se acerca el 23F, fecha, bueno, pues que los españoles conocemos y rememoramos todos los años, Vamos, pues eso, haciendo o celebrando nuestros aniversarios de ese intento de golpe de Estado, de ese intento de volver al régimen, a la dictadura anterior, de volver al franquismo. Y celebramos como el emérito Juan Carlos I, gracias a su actitud, se opuso y venció a esas fuerzas oscuras que querían trasladarnos de vuelta al pasado. O quizás no fue así. Es importante repasar los hechos del pasado, porque de esa forma entenderás cómo se actúa ahora y cómo se quiere controlar el futuro. 23F, una falsa bandera para apuntalar la transacción y el régimen del 78. Y digo algo tan sencillo como esto: se aproxima de nuevo esa fecha en la que toda España celebra la victoria de la democracia, la fecha en que toda una generación nos hicimos juancarlistas. Yo voy a cumplir 50 años este año, en el 2021, y soy uno de esos que de niño fue testigo directo del discurso del emérito que puso punto final al golpe de Estado del 23F. Tras horas y horas de miedo, motivado por el temor de mi madre a ser represaliada, debido a su pasado sindicalista y activista como abogada, pasada la medianoche, yo pude como niño descansar en paz al ver que mi madre también se relajaba. El rey había hablado para tranquilidad de millones de españoles que temían la vuelta a la dictadura. Desde ese momento, para mí, y hasta hace escasos años, mis sentimientos fueron de absoluta lealtad y fidelidad a la corona española y sobre todo a Juan Carlos, al que agradecería toda mi vida, hasta hace poco, su resolución para imponerse a la adversidad, haciendo que la democracia se impusiera al fascismo y a las fuerzas retrógradas, y sobre todo que impidiese la posibilidad de que mi madre fuese a la cárcel. Pero menudos ingenuos que estábamos hechos mi madre y yo, porque realmente nada sabemos de lo que sucedió ese día, de lo que realmente sucedió el 23 de febrero de 1981. Y han tenido que pasar décadas y sobre todo un par de crisis monumentales, 11S y esa económica del 2007-2008, para entender lo que es el poder, cómo se ejerce y comprender lo que realmente sucedió ese día. Y por qué hay que echar vuelta atrás y mirar al 23F, una falsa bandera que nos ayuda a entender la posición de España ahora mismo. Hay que entender que la conspiración existe,
la conspiración es continua y la conspiración se llama el ejercicio del poder y el mantenimiento del mismo durante el mayor tiempo posible. Y hay que entender que nuestro gobierno y nuestros gobiernos no están aquí para ayudarnos. El gobierno no es, en este caso, o los gobiernos o el Estado, del cual forma parte el gobierno, no está para ayudarnos, está para mantener el status quo, el orden y aquellos que ocupan los puestos de cabeza de la cima de la pirámide que lo sigan manteniendo, y que el Estado tiene un problema inherente, estructural inherente, y es que si no hay una separación de poderes y no existe una ciudadanía activa que tenga participación directa en las resoluciones, en las acciones que toma ese Estado, la gente que ocupa las instituciones del Estado tiende a acomodarse en la poltrona y a mirar por sus intereses y no por aquellos a los que supuestamente representa o debe de proteger y servir. Le es muy difícil a muchísima gente entender que un gobierno o instituciones dentro del Estado puedan, por ejemplo, poner en marcha acciones, operaciones para eliminar a personas, a nacionales, dentro de su país, o en nuestro país en este caso, o en cualquier otro, y muchísima gente tiene problemas para entender o aceptar que existe una conspiración y aceptar lo pernicioso que es el mantenimiento del poder por unos cuantos. Les cuesta entenderlo porque para la mayoría de la gente el Estado y los partidos políticos son como mamá y papá. Sobre todo en España hay muy poca cultura de democracia. Y la ciudadanía se piensa que la derecha es papá, la izquierda es mamá, y que el Estado y el gobierno siempre nos va a proteger. Nos va a ofrecer su pecho, su mama, para que chupemos de la teta siempre que podamos. Nos va a proteger como papá, si es necesario, enfrentándose a los depredadores, y por lo tanto estamos seguros dentro del Estado, y eso no es así. Yo creo que si queremos hacer que el mayor número de gente posible abra los ojos y por lo tanto podamos alcanzar una masa crítica de personas que ayude a cambiar el actual estado de cosas, hay que empezar por hablarle a la gente de lo que son las falsas banderas. Y hay que ponerle ejemplos de cómo el Estado y de cómo instituciones dentro de ese Estado, gobiernos o personas dentro de los gobiernos han conspirado para matar, eliminar gente, nacionales, personas de sus naciones, cargándole el muerto a otra, a una tercera entidad, persona o sociedad, asociación, lo que tú quieras, y así hacer que las iras del pueblo se volcasen o se volviesen contra aquellos que el Estado quería desarticular o desactivar, o justificar, por ejemplo, una invasión de un país. Para ello, para entender que la conspiración existe y que es posible que el gobierno te engañe hasta el punto, por ejemplo, de engañarte y mentirte en la existencia de una pandemia, pasemos a ver la definición de conspiración. Y conspiración, según la RAE, es la acción de conspirar, la acción de conspirar uniéndose o unirse contra un superior o unirse contra un particular. Y si pulsamos en conspirar, veremos que dicho de varias personas es unirse contra su superior o soberano, dicho de varias personas unirse contra un particular para hacerle daño, dicho de dos o más cosas concurrir a un mismo fin, convocar, llamar a alguien en su favor. Es decir, que el mantenimiento del poder es en sí una conspiración. Si para mantener ese poder lo que haces es que te unes contra un particular para hacerles daño a través de falsas banderas y de esa forma concurrir esas personas que conspiran a un mismo fin, que es el del mantenimiento del poder.
Una vez que sabemos perfectamente que existe la conspiración, solamente hace falta acercarse a los medios de comunicación generalistas para leer una noticia como esta. ABC News, la cadena americana de noticias, para decirnos así: del 7 de enero del 2006, por David Rupe. Autolitus Channel. Nueva York, 1 de mayo del 2001. A principios de la década de 1960, los principales líderes militares de Estados Unidos elaboraron planes para matar a personas inocentes y cometer actos de terrorismo en ciudades estadounidenses para generar apoyo público contra una guerra, o para una guerra contra Cuba. Con el nombre en clave de Operación Northwoods, los planes supuestamente incluían el posible asesinato de emigrados cubanos, hundir barcos de refugiados cubanos en alta mar, secuestrar aviones, volar un barco estadounidense e incluso orquestar el terrorismo violento en ciudades estadounidenses. Repito, e incluso orquestar el terrorismo violento en ciudades estadounidenses. No lo dice ningún loco ni ningún conspiranoico, lo dice ABC Noticias, ABC News de Estados Unidos. Los planes se desarrollaron como formas de engañar al público estadounidense y a la comunidad internacional para que apoyasen una guerra con el fin de derrocar al entonces nuevo líder de Cuba, el comunista Fidel Castro. Los altos mandos militares de Estados Unidos incluso contemplaron causar bajas militares estadounidenses, es decir, vuelvo a repetirlo, los altos mandos militares de Estados Unidos contemplaron causar bajas militares estadounidenses escribiendo: podríamos volar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba. Y las listas de bajas en los periódicos estadounidenses causarían una útil ola de indignación nacional. Los detalles de los planes se describen en Body of Secrets, un nuevo libro del periodista de investigación James Padford sobre la historia de la agencia de espionaje más grande de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, los planes no estaban relacionados con la agencia, señala. Los planes contaron con la aprobación por escrito de todo el Estado Mayor Conjunto. Vuelvo a decir, los planes contaron con la aprobación y firma de todo el Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y fueron presentados al secretario de Defensa del presidente Kennedy, Robert McNamara, en marzo de 1962. Pero aparentemente fueron rechazados por los líderes civiles y no han sido revelados durante casi 40 años. Estos eran documentos del Estado Mayor Conjunto. La razón por la que se mantuvieron en secreto durante tanto tiempo es que el Estado Mayor Conjunto nunca quiso entregarlos porque eran muy vergonzosos. El objetivo de una democracia es tener líderes que respondan a la voluntad pública, y aquí esto es todo lo contrario, es decir, una conspiración. Los militares intentan engañar al pueblo estadounidense para llevarle a una guerra que ellos quieren, pero que nadie más quiere. Una conspiración, además impresionante, para meter, en este caso, a todo el planeta en una guerra termonuclear. Si se hubiesen seguido los planes de intervención del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y se hubiesen desarrollado, se hubiesen llevado a cabo más acciones de las que se llevaron en secreto y se hubiese intentado invadir Cuba, seguramente Rusia habría tenido que responder, China también, y seguramente en los años 60 nos habrían metido en una guerra termonuclear. No lo digo yo, lo dice Leimitzer, que era el jefe del Estado Mayor de todos los ejércitos de Estados Unidos, que tenía y que escribió en sus memorias como fin la erradicación completa a través de la guerra nuclear de Rusia o de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Esto es una conspiración. Curioso que la izquierda europea en ningún momento se haga eco de estos planes. Los documentos muestran que el Estado Mayor Conjunto elaboró y aprobó planes para lo que puede ser el plan más corrupto jamás creado por el gobierno de los Estados Unidos. No es cierto, hay planes más corruptos todavía. Pero bueno, Bradford tiene que vender su libro, ¿verdad? Y como tal es lo que iba a hacer. Así es que vendiendo el libro es lo que estoy. Pero en este caso Bamford sí ha hecho investigación, aunque él no fue el que promovió esta investigación. Él solamente se aprovecha de la acción de otra gente. El Estado Mayor Conjunto incluso propuso utilizar
la muerte del astronauta John Glenn durante el primer intento de poner a un estadounidense en órbita como un falso pretexto para la guerra con Cuba, según demuestran los documentos. Si el cohete explota y mata a Glenn, escribieron, el objetivo es proporcionar una prueba irrevocable de que la culpa es de los comunistas y de toda Cuba. Los planes fueron motivados por un intenso deseo entre los altos líderes militares de deponer a Castro, quien tomó el poder en el 59 para convertirse en el primer líder comunista del hemisferio occidental, a solo 90 millas de las costas estadounidenses. La anterior invasión de Cuba, en Bahía Cochinos, respaldada por la CIA, por exiliados cubanos, había sido un fracaso desastroso en el que no se permitió a los militares proporcionar potencia de fuego y los líderes militares ahora querían resarcirse. Para entender esto, claro, hay que ponerlo en contexto, ver el momento en que estos informes se produjeron y entender quién los escribía. Y hay que entender que esa gente, para llegar al nivel en el que estaba, por ejemplo, en el que estuvo Leibnizer, hay que pasar una serie de barreras, una serie de pruebas, como en cualquier sociedad, básicamente, en este caso no secreta porque se trata del ejército norteamericano. Pero eso significa que los generales que han seguido a Leibnizer son todos básicamente de la misma cuerda. Han pasado escasamente 50 años desde que se intentó hacer esto, pero hay todavía muchísima gente que sigue pensando de la misma forma y ocupan cargos en instituciones del Estado tan importantes como el que ocupó Leibnizer. No está claro si los planes del Estado Mayor Conjunto fueron rechazados por McNamara en la reunión, pero 3 días después el presidente Kennedy le dijo a Leibnizer directamente que prácticamente no había posibilidad de usar la fuerza abierta para tomar Cuba. En unos meses, a Leibnizer se le negaría otro mandato como presidente y se le trasladaría a otro puesto, en este caso como jefe del Estado Mayor. ¿Cómo se hizo este señor Bamford con estos papeles? Bueno, pues para eso hay que entender que si vamos a la web, en este caso, a los archivos nacionales del Congreso de Estados Unidos, hay que entender que en el año 80 y pico se realiza lo que en Estados Unidos es conocido como un FOIA, Freedom of Information Act, es decir, se le pide a los servicios, al gobierno de Estados Unidos y a la CIA que descatalogue, es decir, que habla todos aquellos archivos que tenía cerrados sobre la muerte de Kennedy. Con todos los archivos que se pusieron, que se abrieron, en este caso desclasificaron, sobre la muerte de Kennedy, aparecen entre ellos archivos que quizás no tendrían nada que ver, pero que misteriosamente estaban catalogados y todos puestos en la misma carpeta: asesinato de JFK. De ahí, si nos vamos a la documentación que se puso, fueron millones de páginas, miles de documentos que ha llevado años catalogar. Podemos, si vamos bajando la página, y aquí tienes, por ejemplo, bueno, pues desde Status of Readiness for the Cuba Operation, en este caso que se mandó al presidente, 1966. Joint Chief of Staff, en este caso, ¿qué agencia lo hace? Los jefes del Estado Mayor. Es un paper mandado al presidente de Maxwell Taylor, diciéndole o reportándole sobre la capacidad o la operatividad de llevar a cabo esta operación. Por ejemplo, Disruption of Communist Arms Smuggling into América Latina. En este caso, la interceptación de armas comunistas, del tráfico de armas en este caso Latinoamérica, por parte de los comunistas. Y aquí tenemos lo que queríamos ver: Northwoods, operación, número de página 197, originadas por el Joint Chief of Staff, es decir, los jefes del Estado Mayor. Es un paper, documento, redactado. Y si pulsas entonces en el PDF, que es lo que voy a hacer, entonces podemos
197 páginas, en este caso 212 con algunas notas añadidas, podemos ver exactamente, bueno, pues cuándo han sido presentadas, en este caso, por ejemplo, cuándo fueron escritas, cuándo se descatalogaron, y poco a poco se ha ido descatalogando más y más documentación. Lo interesante de Norwoods, Operación Norwoods, es entender cómo los jefes del Estado Mayor, es decir, los que más mandan en la institución, una de las instituciones más potentes de Estados Unidos, el ejército, querían incluso matar a sus propios nacionales para justificar una intervención en Cuba, incluso llegar a matar a un astronauta. Es decir, no se detenían ante nada. Si bajamos entonces a la página 37, si no me equivoco, aquí es donde podemos ver ya la primera firma de Leibnizer, como hemos contado antes en la noticia. En este caso, el 8 de agosto del 62, Autolitus, se hace un memorándum al secretario de Defensa, McNamara, y en este caso el objetivo o objeto es la consecuente invasión o intervención de Estados Unidos en Cuba. Y aquí el the Chief of Operations, Operación Mongoose Request, en este caso te va a decir que a través de la Operación Mangosta y luego englobada en esa mayor que es Norwoods, es donde van a intentar justificar una intervención de Estados Unidos en Cuba. Bueno, pues lo impresionante de todo este documento nos lleva a la conclusión, lo impresionante es que nos lleva a la conclusión de que, en fin, hay una conspiración, hubo una conspiración para intentar llevar a Estados Unidos, engañando a sus ciudadanos, a intervenir en Cuba. Pero una de las cosas más alucinantes es cómo proponían, entre otros, el uso de un avión civil, en este caso 2 aviones, uno que sería un avión de la CIA, pintado como civil, con el mismo número de matrícula que el de una compañía americana, y cómo se iba a entrenar a familias, a personas que eran militares, y luego se iban a formar familias falsas, para que una vez iniciase el vuelo, que se llenaría con gente, en este caso agentes falsos haciéndose pasar por estudiantes americanos, iban a llevar el avión desde Estados Unidos en vuelo por encima de Cuba o cerca del espacio aéreo cubano, y una vez estuviesen allí iban a cambiar el avión que iba con los pasajeros reales por un dron exactamente igual, un avión dron teledirigido, e iban a hacer explotar ese dron teledirigido en aguas internacionales, lanzando una señal de Mayday, con lo cual todas aquellas estaciones internacionales de radio que cogiesen esa señal de socorro iban, por supuesto, a decir que iban a repetir ese mensaje de socorro, y ese mensaje de socorro se habría lanzado por el ataque de aviones cubanos. Este avión dron, se decía, explotaría, y luego el que iba lleno de supuestos estudiantes que eran en realidad militares y gente de la comunidad de los servicios secretos entrenados, aterrizaría en una base americana en Florida. De allí pasarían un debriefing y se irían entonces a seguir con sus trabajos, mientras que las falsas familias de esos falsos muertos aparecerían llorando, por supuesto llevando a cabo funerales para calentar el ambiente en Estados Unidos, y así vendría la solución, que es o que sería la invasión de Cuba. Si todo esto te parece increíble, nada de ello es mentira, solamente estoy utilizando documentación oficial, en este caso una noticia de ABC News, en este caso el libro de Bamford, y todavía más allá, estoy usando los documentos desclasificados por la CIA, por los jefes del Estado Mayor, y estos documentos, curiosamente, además te estoy diciendo que salen a la luz pública a través de una herramienta que es el Freedom of Information Act, el Acta de Libertad de Información o de Libre Información, que es una petición que tienen que hacer, una denuncia que tienen que hacer a través de abogados
cualquier, en este caso, ciudadano, asociación o persona perjudicada para que se desclasifiquen documentos secretos pasados una serie de años en Estados Unidos. Existen las conspiraciones, las ha habido muy gordas y algunas de ellas han intentado llevar a todo el planeta a una guerra termonuclear. Pero habría entonces que hablar de otras conspiraciones también, porque si mantener el poder se hace frente o sobre la ciudadanía y no nos importa matar a militares o astronautas, no nos importa matar a algún que otro ciudadano, algún que otro exiliado cubano, si nos vamos en este caso a otro país, a Inglaterra, lo que no nos va a importar, o vamos a hablar de cómo controlar a la población que nosotros pensamos que crece de forma desmedida y con la cual no empatizamos en absoluto. Para eso entonces vamos a saber o vamos a leer quién es este señor, por ejemplo, Charles Galton Darwin. Y si te suenan los dos apellidos, es porque sí, efectivamente, él es hijo de dos familias, la de los Galton y la de Darwin. Él es nieto, efectivamente, de Darwin, y llegó a ser, en este caso, un físico, llegó a ser físico, nieto de Charles Darwin, que se desempeñó como director del Laboratorio Nacional de Física durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido. Darwin nació en Cambridge, Inglaterra, en una dinastía científica, hijo del matemático Sir George Howard Darwin y nieto de Charles Darwin. Su madre era Lady Darwin, Madu Puy de Filadelfia, Pensilvania. Su hermana mayor fue la artista Gwen Reverat y su hermana mayor, Margaret, se casó con Geoffrey Keynes, hermano del economista John Maynard Keynes. Su hermano mayor, William Robert Darwin, era corredor de bolsa de Londres. Darwin fue educado en Marlborough College y en 1910 se graduó en matemáticas en el Trinity College de Cambridge. ¿Por qué se casaron los Galton y los Darwin? Porque pensaban que, al igual que a los caballos, a los perros o a los esclavos se les juntaba y se juntaba las mejores piezas de animales para producir un animal mucho mejor, se podía hacer lo mismo con los seres humanos. Es decir, que si se juntaban personas de probada inteligencia, con una trayectoria importante y de sangre superior, lo que nacerían serían superhumanos. El problema que tuvieron la familia Galton y Darwin al casarse entre ellos y volver otra vez a casarse una vez más es que al cabo de 2 generaciones muchos de ellos nacieron con problemas físicos y además con problemas de retrasos mentales. Tuvieron que dejar su experimento eugenésico, en fin, para más adelante. Ese de juntarse ellos lo dejaron. El de controlar cómo el resto de la población se une o se junta, no lo dejaron. Para seguir leyendo sobre Darwin, en este caso Charles, consiguió un puesto de posgrado en la Universidad de Victoria de Manchester, trabajando con Ernest Rutherford y Niels Bohr en la teoría atómica de Ernest Rutherford. En 1912 sus intereses se desarrollaron en el uso de sus habilidades matemáticas, ayudando a Henry Moseley en la descifración de rayos X. Sus 2 artículos de 1914 sobre la difracción de rayos X, sus 2 artículos en 1914 sobre la difracción de rayos X de cristales perfectos se convirtieron en clásicos citados con frecuencia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se unió a los Royal Engineers, donde trabajó en problemas de balística. Del 19 al 22 fue profesor y miembro del Christ College de Cambridge, donde trabajó con Fowler en mecánica estadística y lo que llegó a conocerse como el método Darwin-Fowler. Luego trabajó durante un año en el Instituto de Tecnología de California antes de convertirse en profesor del Tate de Filosofía Natural en la Universidad de Edimburgo en 1924. Bueno, pues lo interesante fue el primero en 1928 en calcular la estructura fina del átomo hidrógeno según la teoría relativista del electrón de Paul Dirac. En el 36, Darwin se convirtió en el maestro de Christ College, comenzando su carrera como administrador activo y capaz, convirtiéndose en el director del Laboratorio Nacional de Física sobre el enfoque de la guerra en 1938. Bueno, pues lo interesante de este señor, que ya veis, sus familias
se ligaron o se unieron para dar grandes elementos, o en realidad pensaba de esta forma. Escribió un libro llamado El próximo millón de años, en el que llegó a decir cosas como esta y a plantearse que en un futuro no muy lejano, para solventar el problema de la sobrepoblación, podríamos utilizar técnicas como estas: modificación hormonal. Y leo: Charles Galton Darwin. Otro tipo de descubrimiento puede estar relacionado con las hormonas, esas secreciones químicas internas que regulan en gran medida las operaciones del cuerpo humano. Ya se ha demostrado que el uso artificial de hormonas tiene efectos profundos en el comportamiento de los animales, y parece muy posible que las hormonas o quizás las drogas puedan tener efectos similares en el hombre. Por ejemplo, puede haber una droga que, sin otros efectos nocivos, elimine la urgencia del deseo sexual y reproduzca en la humanidad la condición de trabajadores en una colmena de abejas. O puede haber otra droga que produzca un estado permanente de satisfacción en el receptor. Después de todo, el alcohol ya hace algo como esto, aunque tiene unas u otras desventajas y sus efectos son tan solo temporales. Aquí hablaba sobre eugenesia, sobre cómo controlar, soluciones para controlar la supuesta sobrepoblación. Problema del que se venía haciendo eco y se vienen haciendo eco muchísima gente desde hace muchísimo tiempo, y que ahora, bueno, pues con esta agenda eugenista ha dado paso o se ha infiltrado en esa agenda ecológica, ecofascista, que nos invade y que dice que siendo muchos vamos a destrozar este planeta. Por supuesto, el ingenio humano, la capacidad humana no va a ser capaz de solventar los problemas que tenemos, a no ser que eliminemos, para empezar lo más rápido, población. Existe una conspiración, porque además otra cosa que no está en este texto, pero que luego dice más tarde, es que a través de sustancias, ya sea en la comida o en la bebida, se podrían utilizar estas drogas y esta modificación hormonal para controlar la reproducción de los seres humanos. Eso lo dice Charles Galton Darwin. Claro que existen las conspiraciones. El problema no es que existan o no. El problema es si el resto de la humanidad, es decir, el resto de aquellas personas que no nos vemos identificados con conspiraciones como estas, es decir, que no somos psicópatas, seremos capaces de vencer esa barrera emocional que nos impide ver, detectar, entender la mente psicópata y actuar en consecuencia antes de que el psicópata vuelva a matarnos. Y ya habla la mitología, la religión, sobre este problema. En ese asesinato entre Caín y Abel, el producto mata al humano completo. Aquel que solamente era mente, aquel que ve que no hay o que no debe haber límites a su objetivo, elimina a aquel que es completo, aquel que tiene tapujos a la hora de hacer que, y por supuesto no puede decir esto de que el fin justifica los medios. Pero es que para ejercer el poder de forma continuada, para mantenerse en el poder, hay que psicopatizarse. Porque hay momentos en los cuales toca tomar decisiones en esa competencia para mantener el poder que afectan a la vida de otros. Y cuanto más claro lo tengas y menos te tiemble el pulso para tomar determinadas decisiones, más podrás aferrarte al poder. Y ese es el problema. El problema no es la conspiración para acceder al poder. El problema es que la gente normal, una vez que alcanza el poder, incluso siendo un poder, en fin, pequeño, tiende a aferrarse a él, tiende a psicopatizarse, a racionalizar las medidas que está tomando para quedarse en el poder, y por lo tanto empieza a afectar y a no temblarle el pulso a la hora de firmar que papeles como este que firmaba Leibnizer, en el que quería meternos a todos en una guerra nuclear para librarse del comunismo. En fin, ya tenemos dos conspiraciones con dos claros ejemplos de qué es lo que se está haciendo, y que sencillamente te pido que te metas en internet, busques un poco más sobre ellas. 23F,
una conspiración en España para apuntalar un régimen, el de 78, y lo que ese régimen constituye, afianzar la idea de transición, una falsa bandera como Northwoods, una conspiración para meter al mundo entero en una guerra abierta con el uso de armas nucleares, el exterminio de la mitad de la humanidad, en este caso ya fuesen comunistas o capitalistas, si es que los comunistas decidían atacar antes o después de ser atacados. Y otra conspiración, la conspiración de la eugenesia, de aquellos que ocupan puestos altos y que su religión es, y su idea es, siendo psicópatas, no viéndose identificados con los demás, su idea de la buena humanidad es la de tener ganado, es decir, humanos de bajo nivel, malcriados, regidos o llevados, dominados por una élite intelectual y de banqueros cuyo liderazgo es mucho mejor que la democracia puesta en marcha en las últimas décadas. No lo digo yo, lo dice John D. Rockefeller, muerto a los 100 y pico años, patriarca de la familia Rockefeller. Autolitus. Es hora de despertar, es hora de darse cuenta de que los gobiernos nos mienten. Es hora de darse cuenta de que el Estado y las instituciones del Estado están ocupadas por gente que nos miente, que quiere aferrarse al poder y que tiene muy claro que sobramos muchos en el mundo, que nosotros ahora, tú y yo, somos los enemigos a batir y a controlar porque hay sobrepoblación en el planeta, o eso nos están intentando vender. Y es hora de despertar y entender que tenemos que madurar, aceptar inicialmente ese golpe emocional que supone ver que tu padre y tu madre no son perfectos, pero es hora de volar del nido, echar a volar y crear a través, si es preciso, de una nueva revolución, como decía Jefferson, un nuevo imperio de la ley que nos haga posibles, que nos posibilite a todos el poder, nos posibilite vivir, ser felices y desarrollarnos, crecer como seres humanos. Muchísimas gracias, espero que pases esta pildorita a mucha gente.